Así que ya estamos conectadas con Liliana Mac. Nuestra psicoterapeuta, especialista en familia, magíster en orientación familiar, o sea, un lujo tenerte con nosotros. Hacía tiempo que te estábamos esperando ya desde la época del living, pero bueno, ahora que tenemos el streaming, tenemos esta posibilidad. Es un honor para mí compartir este espacio junto a Liliana, a la cual los que me conocen personalmente saben que la adoro, la admiro, la respeto como profesional y también en la persona. Así que, bueno, para mí es muy grato hoy estar con ella hablando de estos temas que nos atraviesan a todos. El cariño es mutuo, María Eugenia, qué maravilla verte, aunque sea por la pantalla. La verdad es que nuestras conversaciones han sido siempre de oro porque ha sido una gran maestra para mí. Y María Amalia, qué lindo verte, por favor. ¿Viste cómo de repente la vida nos une y nos reúne? ¿Viste? Sí, honrada de estar aquí y bien, feliz de conversar con ustedes porque estoy segura que será una conversación muy relajada rica, como siempre, riquísima, en donde aprenderé mucho de todos los comentarios y las preguntas de ustedes y las del público, las que están invitados a preguntar, ¿cierto? La audiencia está invitada al 11 55 77 83 03, tanto para preguntas para Liliana como comentarios del programa, lo que quieran hacernos. ¿Arrancamos? Me encanta. Así es. Bueno, Liliana, el tema que hoy nos convoca es salud mental, nada más ni nada menos. Salud mental también llevado a los ámbitos familiares, que es tu gran especialidad. Así que, bueno, queríamos empezar, ¿no?, a preguntarte qué es la salud, qué se entiende por salud mental, porque para todos aquellos que nos están mirando y escuchando, y después hablar de la salud mental en la familia. Euge, te pido por favor que todas tus intervenciones van a ser riquísimas, así que sea un diálogo, que sea un diálogo muy enriquecedor. Hace mucho tiempo pensábamos que la salud mental era ausencia de enfermedad, pero ya lo vemos desde un punto de vista mucho más rico, mucho más positivo. Entonces hablamos de bienestar, y hablamos de un estado de bienestar físico, psíquico, social, espiritual, que nos lleva al disfrute, a esa capacidad de disfrute que tenemos que testear. Esa es una primera pregunta que todos tenemos que hacernos. ¿Tenemos capacidad de disfrute en este mundo en donde vivimos vertiginosamente? Porque será importante. Yo digo que hay dos caras de la moneda, que una es perseguir la felicidad, ir detrás de la felicidad, construir una felicidad aceptable, y al mismo tiempo la contracara es tener recursos internos para poder afrontar el dolor, la sensación de fracaso, frustración, con ese señorío de saber que realmente contamos con las herramientas necesarias para ese afrontamiento, para superar la adversidad. Entonces, por un lado vamos camino hacia la felicidad, que ya vamos a decir qué es, y por el otro lado afrontamos todo lo que sea la contingencia de la vida, que eso llega inexorablemente, ¿no? Totalmente. ¿Cuánta información valiosa? Porque la vida nos sucede, dificultades atravesamos todos, y cómo prepararnos para esa adversidad o para atravesar esas situaciones de diferente índole, pero que repercuten en nuestro diario vivir, muchas veces en nuestro núcleo y nuestro seno familiar. Entonces, cómo nos invita, ¿no?, a un mayor compromiso, a una mayor presencia, a una vida más plena, más sana, y a veces, como vos decís, también a detenernos para poder reflexionar todo esto que vos estás describiendo, ¿no?, toda esta información tan valiosa, para poder llevarla cada uno a su mundo interno, ¿no? Es así, porque quien ha accedido a la madurez, que hoy es privilegio de pocos acceder a la madurez,
sabe que en la vida tenemos días blancos, pero hay muchos días grises, días oscuros, buenas noticias, malas noticias, y tenemos que ser competentes emocionalmente con una gran capacidad de afrontamiento autónoma, con una fortaleza interior que cuesta mucho desarrollarla, cuesta mucho acceder a esa fortaleza autónoma para afrontar la adversidad, pero ya sabes que el dolor llega. Así es. ¿Qué hacer cuando ese dolor llega? Y cómo también podemos construirnos día a día, ¿no? Estos nuevos aprendizajes de manejo de emociones. Bueno, hoy también está la película, ¿no?, que ha traído, ¿no?, como el mundo de las emociones a las familias, a nuestros niños, y se habla de las diferentes emociones que nos atraviesan permanentemente y cómo ir adquiriendo, ¿no?, esta flexibilidad para empezar a manejarlas adecuadamente. Totalmente. Yo le agradezco mucho a los productores que nos producen un impacto para generar interés en esos temas. Pero ya sabemos que una película no alcanza para desarrollar todo lo que tenemos que desarrollar. O sea, es una invitación a adentrarnos en el mundo emocional que muchos lo tenemos como tapado, metido debajo de la alfombra, encapsulado y falsamente racionalizado, digo yo, ¿no? A veces la racionalización extrema nos lleva a la falta de salud. Y me decías, ¿cómo hacemos para generar esos recursos internos? ¿Cómo generamos esa fortaleza interna que todos tenemos que tener para adecuado funcionamiento dentro del bienestar, ¿no?, emocional, físico, psicológico, social y espiritual, que es un modo de hablar de salud mental, porque ahí estamos hablando, ¿no?, estamos trayendo a nuestra vida la salud mental, que es el tema que hoy estamos abordando, ¿no? Exacto, porque no nos olvidemos de estas dos cuestiones, o sea, construimos bienestar y felicidad y afrontamos adversidad, dolor, sufrimiento, sensación de fracaso, de frustración. Y me preguntabas cómo, y la familia es un sostén importante, porque la familia tiene dos funciones elementales en el tema de la salud mental. Primero, de alguna manera la desarrolla, porque llega un bebé al mundo desde la concepción, desde que anidamos un bebé o desde que esperamos con mucha ilusión esa adopción que se espera muchos años, que nos llega y que vamos gestando ese hijo en nuestro corazón y en nuestra mente, pero desde esos sueños de maternidad y paternidad, ahí empezamos a construir salud mental, porque la familia, por supuesto, cuando recibe una vida, cuando alberga una vida, no recibe un libro en blanco, recibe una genética, recibe a una persona, a un ser humano que tiene un temperamento, y en ese temperamento existen inscripciones que van a desarrollar un sistema innato a nivel emocional. Cada persona original, única, irrepetible, con un desarrollo peculiar. Y entonces, ¿qué hace cada familia cuando recibe ese don, esa gracia, ese regalo inmenso que es la vida? Bueno, allí empieza a trabajar con ese temperamento que nos ha sido dado para sembrar carácter. El carácter dentro de la personalidad, el temperamento es lo heredado. Enrique Rojas le llamaba la mochila neurobiológica, pero no es ninguna mochila, ¿no? Es algo maravilloso. Es nuestra carga, ¿no? Con la que venimos al mundo, así es. Pero que no nos determina tampoco. La materia prima está bueno como definición, me gusta mucho. Nuestra materia prima para ahí construir nuestro propio carácter, nuestra propia personalidad. Totalmente. Nuestra propia personalidad. Que es lo adquirido, entonces, lo que vamos adquiriendo y construyendo a lo largo de la vida. Exactamente. Entonces esa materia prima va a emanar, de allí van a emanar necesidades y aversiones. Y la familia va a otorgar la gran respuesta a partir de su vocación, porque la familia tiene esa vocación
maravillosa de haber sido llamada a responder. Por eso, ayer cuando hablábamos, Euge, decíamos, es una gran responsabilidad albergar la vida. Así es. Y John Bowlby dice en sus primeras páginas de esa teoría monumental, que es la teoría del apego, que tiene muchísima evidencia científica, él dice, es una gran tarea para los padres que requiere muchísimos esfuerzos y muchas renuncias a otras cuestiones. Para poder estar disponible para ellos. Los hijos necesitan padres disponibles. Y atentos e interesados en la vida de sus hijos, porque ahí empezamos a trabajar en el carácter, en lo adquirido, en lo desarrollado, y allí empezamos a dar realmente así como los pilotes en una construcción, esos pilares que van a sostener, esos cimientos que van a sostener las paredes para que después se sostenga el techo, lo que vamos a hacer al sembrar carácter es gestar confianza y seguridad para que ese niñito, esa niñita pueda dialogar con el contexto, que ya sabemos que hoy presenta desafíos muy grandes. Es la base del psiquismo, que después hoy estamos en el tema que nos convoca hablando de salud mental, vemos que cada vez los índices, ¿no?, de depresión, de angustia, de ansiedad, ¿no?, están en índices de alerta, sobre todo después de la pandemia también. Entonces Exacto. Hoy todas estas bases que vos venís desarrollando y explicando son las que después a lo largo de la vida se ven afectadas. Totalmente. Entonces, ¿cuáles serían hoy, hablando de salud mental, las patologías que se ven con mayor frecuencia en el consultorio o los síntomas que también vemos en los consultorios, tanto en los padres, en las personas, como en los niños y jóvenes? Me parece que es importante también hablar un poco de esto. Síntomas que pueden servirnos de alerta también, ¿no? ¿Cuándo recurrir al profesional? Exacto, para lo que todos tenemos que estar preparados. Primero quiero regalar un alivio a las familias. Cuando yo hablaba de temperamento y herencia, hay muchas patologías complejas que están inscriptas en nuestra base genética y que se despiertan en el contexto, en contextos de gran estrés o en contextos poco saludables, ¿no?, ambientales poco saludables, porque no todo, esa labor de artesanía maravillosa que realiza la familia no querrá decir que yo tengo un manual de crianza y si hago muy bien las cosas el resultado es porque, a ver, el trabajo de la familia está intermediando entre la genética recibida, el contexto y la libertad de los hijos. Entonces, me preguntaban antes qué signos tenemos que observar y qué patologías existen cuando hay una genética que predispone, como bien dijiste, María Amalia, que nunca determina, pero predispone, y cuando en la familia no se ha podido dar un contexto, como decía Euge, de incondicionalidad, empatía, disponibilidad que construye confianza, donde no hay regulación, donde no hay una función nutricia. Bueno, en principio, ya sabemos que un niño que no ha recibido amor es un niño carente. Es un niño carente que allí tenemos una predisposición a enfermar, porque la carencia verdaderamente genera vulnerabilidad. También desde las familias generamos salud mental y generamos vulnerabilidad. Entonces, existen trastornos y existen enfermedades. Hay una pequeña diferencia entre un trastorno y una enfermedad. La enfermedad es puntual, pasajera, se puede curar. En cambio, el trastorno tiene una durabilidad y tiene unos rasgos en donde se tiende a extender. Y podríamos hablar de muchos trastornos, ¿no? Trastornos de la atención, que hoy tenemos mucho. Y ahí vemos una situación ambiental. Total, cómo fue modificando el contexto
también a un montón de trastornos o síntomas que hoy vemos ¿no? en la realidad y en los pacientes que llegan a consulta, ¿no? Totalmente. O las demandas de los colegios también, ¿no? Sí, inclusive, Euge, ya sabes que los trastornos de la atención hoy están ponderados y elevados por las pantallas. Totalmente. Y por la hiperactividad y por el estrés, trastornos de aprendizaje, trastornos de la ansiedad. La prevalencia de la ansiedad es elevadísima. María Amalia, no me olvido que me preguntaste cuáles son los signos, cuáles son los síntomas que tengo que observar para que me provean señales de alarma. ¿Sabes que justo llega acá una consulta? ¿Sí? Una persona, un televidente que nos dice cómo hacer para acompañar cuando una persona en la familia necesita ese acompañamiento psiquiátrico. O sea, por ahí está bueno, lo engancho con esto, ¿no? Las alertas, pero después el acompañamiento, ¿no? Para que la persona... Sí, no sé. que es bien difícil porque hay que cuidar al cuidador, hay que preservar al cuidador. Los contextos, cuando una persona en una familia enferma o cuando presenta, generalmente los trastornos de personalidad aparecen alrededor de los 16 años y se manifiestan con signos y síntomas evidentes. En la etapa de la adolescencia. En la etapa de la adolescencia, en donde se va a configurar esa personalidad adulta, y entonces allí que el psiquismo va camino a madurar hacia la tercera década de la vida, cuando la neocorteza y el lóbulo frontal dan mayores signos de madurez. Allí, a partir de los 16, 17 años, aparecen los trastornos como evidentes. Pero cuando un miembro de la familia manifiesta algún tipo de enfermedad, algún tipo de trastorno, a mí me gusta decir que es la familia completa la que padece. Porque lo que le pasa a uno influye en todos. Exactamente, y es la familia completa la que hay que albergar, acoger, porque uno no es un individuo perdido en el espacio cuando tiene una familia. Y es esos padres que quedan pegados a ese hijo, que muchas veces se convierten en peregrinos en la búsqueda de soluciones, búsqueda de médicos que los comprendan, que los contengan, y búsqueda de instituciones escolares que estén preparadas para albergarlos también. Entonces ahí hay que acompañar con mucha comprensión, con mucha contención, con mucho cariño, y vaya si realmente esto cuesta, porque el cuidador generalmente entra en una situación de estrés muy grande si no tiene recursos internos para albergar. Pero no quiero dejar abierto todos los espacios, porque les estaba comentando anteriormente cuántos padecimientos, cuántas enfermedades, cuántos trastornos conocemos. Y el último que nombraba era el trastorno de ansiedad. La ansiedad en sí misma no es una patología. El tema de la ansiedad es que hay que observar muy bien la intensidad y la frecuencia en donde se dan esos signos y esos síntomas. Porque la ansiedad puede ser absolutamente adaptativa. Por ejemplo, yo tengo que rendir un examen, se disparan todas las alertas, o tengo que enfrentar una situación importante que me provee mucha responsabilidad. De hecho, ustedes y yo estamos ante una responsabilidad ante quienes nos escuchan. Entonces, si yo sintiese ansiedad previa, antes de estar con ustedes o preparando el tema, sería natural, adaptativo, bueno, positivo, y podría dar muchos piropos a eso. Así es. Cuando se convierte en una señal que nos tiene que preocupar. Exactamente, por eso digo, existe la ansiedad adaptativa, que es muy buena, es una emoción compleja, no es una patología. Ahora, si esa ansiedad genera signos y síntomas inhabilitantes, en donde yo estoy bloqueadísima y no puedo conversar con ustedes, y esto me pasa una vez y otra vez y otra vez y otra vez, y entonces va perjudicando mi calidad de vida y me va inhabilitando,
Y entonces yo quedo encerrada en mi casa, por ejemplo, porque desarrollé una agorafobia, o sea, le tengo miedo a los espacios abiertos, no quiero hablar con la gente, hay un deterioro social en muchas patologías muy grandes. Y quedo ensimismada, encerrada, porque me siento muy segura en mi casa y tengo palpitaciones, taquicardia, dolores de cabeza, mareos, náuseas, diarrea. Vamos perdiendo Entonces, el adecuado bienestar y equilibrio entre nuestros diferentes aspectos de la salud, ¿no? Mental, emocional, social, y nuestra respuesta adaptativa empieza a manifestarse con todos estos síntomas y signos que son los que deberían poner en alerta a los padres, a los educadores. Exacto, exactamente. Y entonces allí para las familias hay una pequeña narrativa. Existe la ansiedad infantil en los niños padecen cuando esto es intenso y es frecuente, por ejemplo, niños que no quieren ir a ningún cumpleaños, niños. Entonces, ¿cómo actúa la familia como un sostén de salud? En las terapias cognitivos comportamentales decimos que con mucha naturalidad, con mucho señorío, inspirando mucha confianza y seguridad, lo que nosotros hacemos es exponer a nuestros niños a aquello que le cuesta con mucha dulzura, con mucha ternura, pero los acompañamos dándoles confianza y seguridad de que van a poder exponiendo a esos costos de socialización, por ejemplo, para que tenga amigos, para que disfrute de la vida, para que disfrute de un momento feliz como puede ser un cumpleaños, y aunque le cueste, lo exponemos, lo acompañamos, somos garantía. Ahora, si yo, un niño que tiene temor de ir a un cumpleaños, tiene temor de socializar, lo acompaño en sus temores y lo voy encerrando, ensimismando cada vez más y le digo, perfecto, te cuesta ir a este cumpleaños, te quedas en casa con mamá, entraría en la sobreprotección, y un niño sobreprotegido es como la carencia, son como los dos extremos. Acá, Liliana, lamentablemente nos están avisando que se nos va terminando el tiempo. Tremendo. Bueno, me gustaría como concluir que todos podemos en algún momento atravesar, ¿no?, diferentes situaciones de salud mental, la importancia, como vos decís, quién cuida de los cuidadores, y lo que le pasa a un miembro de la familia nos afecta y nos repercute a todos porque vivimos en sociedad. Y que le des un mensaje a cada uno de esos padres que están transcurriendo alguna situación de adversidad o de dolor, y cómo necesitamos nutrirnos, ¿no?, cada vez más en comunidad de los diferentes instrumentos, ¿no?, educativos, salud, y después contar un poco de tus redes, cómo pueden contactarse con vos, cualquiera que nos esté mirando y quede, ¿no?, con ganas de seguir escuchándote o de seguir consultándote ante algo en particular. Encantada de la vida. Liliana Olivieri, .oficial. Me pueden escribir al Instagram, yo siempre respondo. Si me tienen paciencia, siempre respondo. ¿Qué necesita la familia? Asesoramiento y formación, porque el hecho de hablar de estos temas nos hace mucho bien, el hecho de visualizarlos, el hecho de poder dialogar nos lleva al autocuidado, que la familia genere ejes de sostén con otras familias que están viviendo la misma situación, porque eso, el acompañamiento de otras familias puede ser un instructivo muy grande, y existe un decálogo, pero no quiero agobiarlas, ¿no? O sea, practicar la escucha activa, respetarnos los tiempos, comprender y validar las emociones que siente una familia ante la noticia de un riesgo de salud mental. El decálogo, ¿sabes lo que vamos a hacer con tu decálogo? Sí. Lo vamos a poner en nuestro Instagram. Me encanta. Sembar de Valores en FAM, para que todos nuestros seguidores puedan repasarlo de vez en cuando también. Así es. Me encanta. Querías agradecerte infinitamente, y también contarles que sos la autora de estos 2 libros que son tan positivos,
grandes valiosos. aportes. Tenemos Celebrar la Adolescencia, que realmente es un título desafiante, porque es celebrar la adolescencia cuando en general en la familia se ven... Un momento de crisis para los padres, acompañando a nuestros hijos. Y atreverse, los desafíos en la educación sexual, que también es un tema que arde, digamos, porque hay mucha duda, mucha confusión, y tu libro realmente aporta mucha luz y es muy positivo para los padres. Así es, nos informa, nos nutre, aprendemos todos los días y junto a profesionales como Liliana que nos vienen a enriquecer. Te vamos a tener pronto de vuelta, Liliana, Tengo un par de temitas pendientes con vos, así que los vamos a seguir charlando. Son una delicia porque me dan calma el torbellino que significa este tema, ¿no? Es un tema muy profundo y que verdaderamente es un mar sin orillas hablar de salud mental. Totalmente, y nos vamos al corte. Bueno, También Liliana, que estábamos, nos vamos al corte. Como siempre, un placer y un gusto haberte tenido con nosotros y para muchos programas más. Te mando un fuerte beso y un gran cariño. Muchas gracias. Sabés que te quiero, Euge, María Amalia, un placer enorme haber hablado contigo. Qué lindo. Todo mi cariño. A la pausa nos vamos. Nos vemos. Chao, chao, gracias. Adiós.